Veloso y dialoguemos. Hola Eloísa, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Yo bien. Bueno, yo también. Acá dispuesto a tener una bonita charla con vos. Bueno, vamos a ver qué sale entonces. ¿Cuál es ese tema interesante que traes acá a Dialoguemos? Bueno, es un tema medio complejo, pero sí me interesa mucho dialogarlo y Ujú. es el tema acerca de modelos políticos basados en, bueno, la idea de una naturaleza humana específica y cómo se han tratado de superar las contradicciones o los modelos de manera histórica, o sea, durante diferentes periodos históricos, dejando de lado casi siempre un tema fundamental para mí, que es la educación de los individuos en el autoconocimiento. Capaz que parece medio complejo este planteamiento, Mm. pero sí tiene partes que puedo ir explicando para que sea más comprensible. Antes de plantearlo, me gustaría saber por qué te interesa ese tema. Bueno, porque yo me considero una persona apolítica, Mm. no me convence. Y en cierto momento me doy cuenta que el ser apolítico no es tan apolítico en sí, porque estás dejando que siga todo como está. Ujú. En el sentido, no me interesa esto o no puedo hacer nada por esto. Tiene, o sea, es una afirmación de hagan lo que quieran, Claro, un permiso. claro. Entonces en un punto digo, si la política a mí me parece como que no sirve, pero yo no hago nada porque no me Ujú. convence ninguna, soy partícipe tal vez de lo que no me gusta o de lo que no elegí, porque en realidad es nulo mi actitud frente a eso. Bien. ¿Y qué te mueve a querer cambiar las cosas? Porque vos decís que sabés que si no participás, das vía libre a los demás a que hagan lo que quieran. Pero ¿cuál es tu interés en reformar este mundo? Bueno, porque yo tendría un interés, digamos, ideológico de alguna manera, solo que pienso que lo ideológico y lo aplicado no van de la mano. Que Ujú. una cosa es la ideología pura con la cual tal vez yo esté de acuerdo y otra cosa es la aplicación después y justamente por esa falta de autoeducación de los individuos, todo lo que puede ser ideológico o idealista, digamos, se corrompe en ese momento. Porque la gente, si no se conoce a sí misma, ¿cómo va a adherir a algo, a una ideología? Pensado, digo, sí puede adherir, obviamente, porque imagínate que estás en una secta o lo que sea, ya ahí Mm. si te lavan el cerebro vas a adherir, pero Claro. digo, no hay un intermedio donde vos te paras a reflexionar acerca de eso, desde lo que sos vos, porque no sabes ni lo que sos. O sea, si, según entiendo, puede haber una ideología sin conocerte a vos misma o puede haber una ideología con conocimiento de vos misma. ¿Es así? Claro, porque sí, porque ahí vos podés construir a partir de eso algo tuyo en relación a la ideología. No es tipo, bueno, soy la tabla rasa donde empiezan a escribir sobre mí lo que es esa ideología. Claro. ¿Y por qué? Probablemente no salga pura entonces, porque yo voy a ponerle mi contenido en parte. Pero me parece que eso sí sería algo bueno. Ujú. En tu caso personal, ¿has construido una ideología a partir del conocimiento de vos misma? Lo que pasa que a la ideología que yo más veo que adhiero es al anarquismo y, y es muy difícil que sin autoconocimiento se pueda dar. De todo lo que voy viendo que es el anarquismo, no se sostiene si los individuos no se conocen, porque primero que nada ya estamos, si pasáramos mañana mismo a un anarquismo, Ujú. que tendríamos la ideología implantada de lo que es ahora el capitalismo este. Ujú. Estamos en esto. O sea, si hay una revolución y mañana somos todos, vivimos en una anarquía, nuestra Sí. cabeza ya está programada para otra cosa. Entonces lo van a tratar de derrocar, van a querer volver a lo que estaba antes. Y me pregunto esto, Eloisa, cuando uno va a conocerse a uno mismo, suponete que yo quiero conocerme a mí mismo, y lo hago sin una ideología previa, porque vos decís, primero hay que conocerse y después viene la ideología. Em, yo descubriría
o reconocería lo que yo soy? Tal vez reconocerías en la ideología afinidades con lo que vos sos. O sea, ¿debería tener una ideología previa o lo reconocería después? Diría, lo que encontré se parece mucho a esta ideología en particular. Mira, a mí me parece que en el autoconocimiento uno empieza, si por ejemplo hoy digo, bueno, hoy quiero empezar mi autoconocimiento. Sí, Arranco acá ya con ideas previas. Tengo claro. internalizadas un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que haría yo para reconocer otro tipo de ideología? Bueno, salir de la que actualmente estoy. Una forma de autoconocimiento tal vez es tratar de deshacer un poco lo internalizado, como todas las cosas que nos han enseñado dentro de la sociedad en la que vivimos, plantearme a partir de ahí. Entonces, no es que yo tenga una ideología innata, digamos, a la cual descubro, Ujú. sino liberarme de la internalizada para poder ver si hay otra cosa más allá de eso que me parezca más afín a lo que yo soy. Ujú. O sea, una deconstrucción a través de un juicio crítico, por ejemplo. Claro, sí, hablando de ideología, sí, a través de un juicio crítico, porque no me parece que haya otra manera. Hay para autoconocimiento un montón de vías, pero hablando de ideologías, creo que el juicio crítico es fundamental. Cuando uno desconstruye su ideología, eh, es como la cebolla, que uno va quitando capas y cuando llega adentro no hay nada o hay algo. Esa es una pregunta interesante que no sabría porque todavía no me conozco tanto. Pero Esto, vos qué crees? ¿Cuál es tu idea en esa dirección? ¿Habrá algo ahí que vos digas, esta era yo, detrás de todas esas capas? ¿O como la cebolla, que cuando llegas al centro no hay nada? y capaz que en realidad la nada es el todo. Capaz que en el autoconocimiento uno llega a darse cuenta que se parece más al todo que al individuo. Pero ahora Ujú, estamos más parecidos al individuo que al todo. ujú. No de un sentido colectivo, sino un sentido universal, acerca de todo con mayúsculas, digamos. Entonces, si yo me desnudo, digamos, de todos los ropajes, de todas las ideologías, y me quedo completamente desnudo, ¿qué ropa me pondré después? ¿Una que confeccione yo mismo? ¿O diré, bueno, a ver, me gusta esa camisa, este pantalón, que ya están manufacturados y por lo tanto llenos de ideologías? Y bueno, me parece que es un poco una mezcla, porque si yo dejo la ideología actual, ponerle Mm, que sea impuesta, no la elegí yo, pero bueno, es una ropa que me pusieron, y ahora yo me la cambio para ponerme otra que está ahí, ya hecha, mm, no veo que haya mucho autoconocimiento ahí, porque ahí tendrías vos que pensar que una ideología representa una verdad universal. Entonces vos estás o de acuerdo con esa verdad universal o estás equivocado. claro. Y a mí no me parece que una persona, no sé, hablando de cualquier, no sé, ni Adam, ni Marx, ni el que sea, tenga la verdad universal. Ujú. Nunca podría ponerme esa ropa ya confeccionada sin hacerle mis propios arreglos. Poner. Y Bien. no pensaría, esta es la verdad máxima tampoco. Diría, esto es lo que yo pienso o lo que a mí me parece mejor de una ideología previa. Bien, bien, bien. Y Eloisa, este camino que estás perfilando, vos decís que vos misma todavía no lo has hecho, pero es algo frecuente, es decir, hay personas que sí lo hacen y que vos podés decir, mira, ese sí, este también, o realmente es poco frecuente. Mira, yo estudio para un profesorado, entonces ahí yo leo muchas cosas de pedagogía. Mm, Los pedagogos, ponele, son gente que piensa lo mismo que yo, en algunos casos. Esos pedagogos tienen una filiación ideológica diferente según cuál sea y según las épocas, ujú, y piensan que la educación es un camino, bueno, ponerle pedagogía crítica, piensa que es un camino de liberación de que, bueno, de un montón de cosas que la sociedad actual, porque esos pedagogos de liberación son más bien contemporáneos, no está permitiendo. mm, Poner que tengan, no sé, una visión más marxista, donde dicen
estás oprimido como individuo dentro de la sociedad. ¿Pero a qué nivel en el caso de ellos? A un nivel ideológico, porque no puedes pensar por vos mismo. Entonces, ese tipo de personas sí piensan lo mismo que yo, que la educación tiene un peso capital en la formación de un individuo para conocerse. Digamos que este proceso que estos pedagogos justamente apuntalan, aparentemente no resulta demasiado fácil de llevar a cabo porque, por lo menos lo que parece, nuestra sociedad va en la dirección contraria. Exacto, eso pasa. ¿Y Eso pasa. cuál sería el impedimento? ¿Cuál ves que es? Bueno, porque vos fíjate que si la sociedad actual apunta a que no razonemos, a que no estemos en contacto con nosotros mismos, a que no hagamos ningún tipo de juicio crítico, si es una sociedad de consumo rápido de todo y está todo ya digerido para vos, si vos comes comida rápida, que ya está mejor, o tenés que comer una comida que realmente esté media cruda, o vos la tengas que terminar de cocinar, o lleve un montón de pasos a hacerla, no todo el mundo va a querer hacer eso, la mayoría no. Va a decir, quiero comer lo que ya está ahí, que ya es rápido, que ya está refinado, que ya tiene un gusto agradable, que está. Y eso pasa con la comida y pasa con el pensamiento. ¿Por qué alguien va a querer conocerse a sí mismo si lleva trabajo, si te das cuenta de contradicciones que tenés, si no puedes echarle la culpa al otro de un montón de cosas? Es una tarea difícil, y más ahora. Hay personas que les gusta lo difícil, por ejemplo, quien escala una montaña o quien le gusta esos deportes de riesgo, que son desafíos. Entonces habrá personas que el desafío les interesa, pero vos decís hay una gran mayoría que no, que prefiere lo fácil. Prefiere lo fácil, pero es porque realmente no conoce el gusto de lo complejo. Porque en algún momento, en mi experiencia, por ejemplo, me ha pasado el poder llegar a, de alguna manera, encontrar el punto de la persona para que le interese algo. No sé, vamos a ponerle, le gusta el fútbol a esa persona, entonces trato de hacer, no sé, metáforas de fútbol para hablar de un tema filosófico. Y esa persona ahí se sintió identificada y empezó a pensar mucho más profundamente de lo que pensaba. Al final terminó enganchado con un tema y terminó pudiendo sacar de sí un pensamiento, un razonamiento propio. Es muy interesante esto. O sea que vos planteas un poco como Kierkegaard, que planteaba esta idea de que lo bueno, ¿no? Ese nivel religioso que él proponía final, bastaba con llevar a la persona hasta ahí, pero él mismo reconoció que era muy delicado conseguirlo. Y de hecho hasta se frustró al final de su vida. Sí, y sí, porque si vos querés sacar un método a un medio universal, como que no, porque aunque la sociedad esta plantee que todo el mundo tiene que ser lo más igual posible, no a todo el mundo le gustan las mismas cosas o tiene afinidad por lo mismo. Y para llegar a ese punto, tenés que ir tipo como la mayéutica socrática, pero con cosas que le gusten a la persona o que le llamen la atención. Porque está así, o sea, su crianza, su forma de educación fue esa. Agarrar lo que te guste y hacer lo que vos quieras. Supuestamente, en realidad no, tenés como una granjita ahí para jugar con pocas cosas, pero parece como que esa es la libertad del hoy, poder elegir entre un juego y otro o entre un video u otro y está, eso es lo que hay. Claro. Ta. Pero, Y es eso, pero sí. digo, viendo que a lo largo de la historia hubo gente como Pitágoras que intentó un cambio y lo acabaron matando, Platón que intentó esta idea del gobierno de los más capacitados y finalmente tampoco lo logró, Plotino intentó crear Platonópolis y tampoco fue frustrado también en su intento, Kierkegaard estamos citando y tantos otros. ¿Qué pasará? ¿Será algo que la resistencia es mayor a la posibilidad? Es decir, ¿siempre será minoritario? Bueno, ahí tiene que ver para mí con ahí tiene que ver con lo que se pretende de las clases sociales, en este caso. Porque Platón, por ejemplo, y también Pitágoras también, o sea, te dejaba entrar hasta ahí a su escuela. Claro, Después claro. para pasar a los otros grados ya tenías que tener determinadas características. Exacto. Platón también. Entonces,
¿Qué pasa? Los otros ya tenían, por ejemplo, para Platón, un alma inferior, un alma más dormida, un alma que no estaba preparada, entonces quédense ahí. En ese punto tampoco, mm, por más que Sócrates anduviera por los mercados hablando con todo el mundo para demostrar que todos tenían los mismos conocimientos, igual sabía que cada uno pertenecía a su clase. Y a la gran mayoría no se le daba ningún tipo de enseñanza acerca del sí mismo ni de nada. Se le daba enseñanza de nada, de lo que tenía que hacer, sus tareas y punto. Ese es el problema que hay para mí. La gran mayoría de nosotros tiene la educación de acuerdo a la masa, y la educación de acuerdo a la masa es no te autorrealices, Pero sé una oveja. cuando decías, Eloísa, más temprano, que toda la sociedad nos lleva a... si la sociedad está compuesta por individuos, estás planteando que hay como una élite, como se suele hablar de estas ideas conspiranoicas, una élite que tiene un plan para las minorías, o por las mayorías, mejor dicho, o bien que la sociedad como un todo, cada individuo es tan necio que lo único que traduce es necedad para los demás. Creo que hay varias partes de todo. Primero que, bueno, hay una, domina determinada ideología y determinada forma de organización mundial a la vista. Eso no es una élite en las sombras, eso es la realidad. La gente se maneja mediante un sistema capitalista, será más o menos liberal. No hay países, por ejemplo, que digas, están muy en desacuerdo con esta situación, más o menos todos comercian igual, tienen estados, no te voy a decir parecido porque hay muchas diferencias, pero tampoco es que haya la mitad del mundo sea monarquía absoluta y la mitad del mundo sea democracia, Ujú. más o menos. Sí, hay algunos casos como, no sé, Corea del Norte o los países musulmanes, sobre todo, que tienen estos regímenes un poco más tendientes y en algunos casos totalitarios, pero no son la Claro, mayoría. no Mm, son la mayoría. Entonces, ahí yo ya te puedo sacar el punto de que más bien el mundo tiene determinada ideología, que está en todo el mundo. mm, Está salvando esas excepciones que decís. Eso te implica, además de que el mundo está globalizado y mucho más, en un país o en otro. Por ejemplo, podemos tener, no sé, universidades que son online. Entonces puedes hacer el curso ese y recibirte de una universidad en varios países que vivas. sí. Eso ya te está traduciendo determinada ideología que tienen las universidades privadas, porque no vamos a decir como que no, las tienen. Ujú, Y ahí vos ya vas a salir con un pensamiento formado en base a determinada ideología. No es lo ujú. mismo que salgas de una universidad católica o pontificia o lo que sea, que de una universidad que tiene una tendencia más liberal que no tiene. Ujú, Entonces, por ese lado no creo que el mundo no tenga ya una ideología mayoritaria a la vista. Y después, yo sé que es mucho más cómodo para el individuo permanecer en una situación cómoda que tiene que ver con la ideología burguesa, para mí. ujú. Porque es así lo que pretende la burguesía, como vivir en un confort. Y ese confort para la clase más baja es muchas veces no ponerse a pensar, porque hay cosas como que no puede resolver, piensa, así como está. Entonces, ¿para qué se va a quemar la cabeza? Mejor, bueno, usar su tiempo para entretenerse o pasar lo mejor posible. Claro. Y esa tendencia a esa acomodaticia, digamos, Uh -huh. ¿será propia de un contexto biológico, como el animal que busca el lugar donde tiene más alimento o donde hace menos frío, o tendrá que ver con alguna otra cuestión? Digo porque si es biológico, suena a algo con lo que tendremos que convivir. Bueno, ahí sí te puedo entrar en el tema del gobierno de las sombras o de las élites, o de determinadas sociedades secretas o lo que sea. Porque pienso, si fuera de naturaleza humana ser así, ese tipo de cosas no existirían. Ese tipo de sociedades donde se atesora el conocimiento o hay conocimientos ocultos o hay cosas que la mayoría de la población mundial no sabe. Y hay que hacer muchas cosas, hay muchos grados, muchas cosas
para llevar a cabo adentro de esas sociedades, mucho conocimiento para clasificar y para ocultar y para lo que sea. Y esas son las personas que dicen, esto es lo más preciado que nosotros le ocultamos al mundo. Si fuera la naturaleza humana, ser tamas y no importarnos nada, entonces esas sociedades ¿para qué estarían? Preferirían estar en la casa tratando de pasar lo mejor posible también. Sin Pero embargo, sí, siempre hay pero, oculto algo más. pero pregunto, ¿no puede ser la causa de la aglomeración de esas sociedades o de la conformación el hecho de justamente buscar pasarlo mejor, agregándole ese mínimo esfuerzo de vamos a reunirnos, vamos a hacer una estrategia, ¿no? Vamos a gobernar, porque de esta manera vamos a tener más confort todavía? Sí, eso es una posibilidad que también la he visto, en el sentido, las sociedades secretas quieren en realidad lo mismo que el resto de la masa, solo que de una manera mucho mejor, mucho más sofisticada. Claro, claro. Pero entonces vos decís que si las personas están dormidas y hay aglomeraciones de poder que con uno u otra conformación buscan obtener más placer para ellos mismos a través de un dominio de los demás, una ocultación de algunas cosas para los demás, una apropiación de ciertas capacidades, que igualmente es muy difícil despertar a esa gente a menos que le detones, como vos decías, tirar de una cuerdita donde vayan empezando a comprender y a despertar. Pero al mismo tiempo, vos decís, yo todavía no me conocí en mí misma. Entonces, no es como el pez que se muerde la cola. O sea, hay que despertar a los demás, pero todavía no me desperté yo. ¿Y por qué no me desperté yo? Pregunto. Porque, bueno, en mi caso pienso que porque hay muchas cosas de las cuales son difíciles desprenderse. Y que vas haciéndolo de a poco o vas intentando desprenderte de a poco de cosas que te han sido internalizadas y eso lleva, bueno, por lo menos me llevó casi toda la vida y todavía no sé ni en qué punto estoy. Solo veo que mirando en retrospectiva como antes no me daba cuenta de un montón de cosas que me voy ahora acerca de mí. Como que Ujú. voy haciendo una evolución en ese sentido. Sí, obvio, ¿cómo despertar a los demás si uno no se despertó? Bueno, ahí tendría que decirte como que hay grados tal vez de estar dormido. Y que por lo menos una cosa que yo conozco es que al empezar a despertarte cambia mucho la forma en que ves la realidad de cuando estás completamente dormido. Ujú. ¿A dónde lleva esto? No puedo decirte, pero sí para mí vale la pena estar en esta situación que en una situación donde ni siquiera soy dueña de nada de mis decisiones. Claro que sí. Yo no lo decía en el sentido de que si vos no despertaste, ¿cómo vas a despertar a los demás? No, no. Entiendo esto de los grados. Cada uno a su nivel puede dar una mano al que está un poquito más confundido que uno, aunque uno siga confundido. Pero Claro. digo, no es una medida de la intensidad de la necedad, ¿no? De esa nesciencia, de ese sueño, el hecho de que sea tan fuerte que aún uno mismo, vos decís, llevo años y todavía no me conozco a mí misma del todo. O sea, no es una medida de lo potente que es esa tendencia a la comodidad, como para revertirla, digo, definitivamente. Claro, pero la necesidad no sería también pensar que me podría conocer totalmente, hacer una revolución total de lo que me pasa, sin profundizar como es debido las cosas, porque ¿cómo podría Claro, salir yo mañana a decir, esta soy yo, ya me conozco totalmente sin dejar de ser necia en ese aspecto? muy New Age sería, claro. Claro, porque muchas veces me ha pasado, ahora sí entiendo tal cosa, después me di cuenta que no era así. Mm. Entonces es como una cosa más prudente el decir, necesita demasiado tiempo de deconstrucción, como dijiste vos, el yo construido socialmente para poder entender si hay otra cosa que es un yo esencial. Y si uno deconstruye, digamos, absolutamente, ¿no? Y llega realmente a encontrarse, lo que construye a partir de ahí, ¿se parecerá en todos o cada uno será diferente? ¿Tendrá una, por así decir, una ideología diferente? Es decir, ¿hay una verdad única? Sí, si hay una verdad única, no creo que seamos capaces de conocerla, así como somos en este momento.
Ujú. Y pienso que sí, que la gente varía, no es toda igual. Aún ponerle, viste, como dijimos, en una ideología dominante como la actual y todo, no todo el mundo es igual. Y eso Ujú. que es, para mí hay una tendencia a tratar de que todo el mundo sea igual. Bueno, como en todo, en todas las épocas, como que la masa se parezca. Y sin embargo, las personas no son iguales entre sí. ¿Vos crees que en esta época actual, comparado con otras donde también pasaba, está todavía más así recalcitrante el tema o digamos que está más flojo y en otras épocas era peor o viceversa? Lo que pasa es que en otras épocas estaba mucho más dividido, mucho más limitado dentro de tu radio de acción lo que vos podías hacer. Si Mm, eras campesino, bueno, no tenías mucha cosa, pero si ahora trabajas en el campo, tenés un montón de otras cosas aparte de eso. No solo trabajas en el campo. Llegas a tu casa y podés hacer otras cosas. mm, Sin embargo, esas otras cosas que podés hacer están como reglamentadas por la sociedad, donde tenés esas falsas elecciones de hacer lo mismo, pero en vez de gustarme la Coca-Cola, me gusta la Sprite. Es claro. igual. Pero parece como que tenés más posibilidades de elegir, lo cual también te marea, porque, y también para la hora de investigar cosas o de leer, tenés tanta información a disposición Ujú. que no sabes ni por dónde arrancar o no sabes con qué quedarte. Y cuando hablábamos de deconstruir, ¿no? Para volver ya a punto de completar nuestro tiempo, a esto del método de deconstrucción que habíamos dicho que tenía que ver con un juicio crítico, ¿de qué se trataría ese método para ponerlo en claro? ¿Qué hace una persona cuando quiere deconstruirse? Bueno, no sé un método en sí. Lo que yo, por ejemplo, hice o hago todo el tiempo es tratar de ver si las ideas que tengo son mías, estoy de acuerdo con esas ideas, porque las analicé y como que salí objetivamente de ese lugar para mirarlo, y ahí ver si realmente estoy de acuerdo con eso o estoy acostumbrada a pensar de esa manera simplemente. Mm. No Ese te, pre- lugar, sí. Te preguntaba esto de la verdad única, ¿sabes por qué? Porque en esto que planteabas, ¿las ideas vienen de fuera o son mías? Porque si pensamos que hay ideas innatas, como la idea del amor, la idea de la libertad, eh, es la idea platónica que si profundizas finalmente encontrás lo mismo que tu vecino y lo mismo que el otro y todos concuerdan. Pero si no es así, si las ideas son cosas que están afuera y que las tomás o no las tomás, construirías tu propia verdad o ideología. Claro. Es tentador el innatismo, pero me parece demasiado arrogante. Está bien eso, claro. Pero lo que yo pensaría es por qué tienen que ser ideas, por qué tiene que ser esa abstracción mental, por qué no puedo pensar en intuiciones o en cosas que no tengan un lenguaje para, así como el que conocemos para desarrollarlo. A Pero veces que, las cosas, sí, pero que decime. fueran aprehensibles igualmente, ¿o no? Tal vez lo que tengo por dentro, así como innato, puedan ser intuiciones. Ideas que yo diga, ah, una ideología mía yo ya la traigo desde que nací, eso me parece que no, porque son construcciones sociales las ideologías, son de afuera. Mm, ¿Cómo es que yo puedo hacer mechar una cosa con la otra? Porque si mis intuiciones o lo que yo puedo percibir más allá del lenguaje tiene determinada afinidad con algo racionalmente como una ideología, ahí yo podría hacer un determinado match, digamos, y decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que me parece que mm. me da armonía en mi vida. Pero no podría decir que hay ideas innatas, eso no lo podría afirmar. Soy agnóstica en ese punto. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Eloísa. La verdad que es una temática súper, súper interesante y creo que muy necesaria en este momento. Así que te invito a Sí, a mí cuando también me quieras parece. que volvamos a Bueno, muchas conversar. gracias, Pablo. Está Gracias, perfecto, entonces. gracias a vos. Hasta pronto. Hasta pronto.